Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta su Red Vital, esta franja educativa que siempre tiene temas que le interesan a la familia, especialmente cuando se trata de mejorar la calidad de vida de todos, en distintas edades, en distintos momentos de la vida. Y hoy tenemos una pregunta en torno al Alzheimer y específicamente queremos que nuestro programa sea un recuerdo por una atención más humana al paciente, a la paciente de Alzheimer. ¿Qué pasa cuando se le diagnostica a una persona esta enfermedad? ¿Cómo reacciona la familia entre los miedos, la desinformación y obviamente las presiones que muchas veces se tienen frente al cuidado que va cambiando con pase, va avanzando obviamente la enfermedad? Y por esto digamos que hay mucho por aclarar, hay mucho por entender. Son las personas, los cuidadores, aquellos profesionales que están muy cerca de la realidad del viejo, que entienden también lo que va pasando en su mundo emocional y físico, aquellos que mejor nos van a poder indicar qué podemos hacer por hacer una red de apoyo real para ellos. Y también desde las neurociencias vamos a entender lo que todavía se está intentando descifrar frente a una enfermedad tan compleja, el Alzheimer. Quiero saber si vamos con la vida en red. Muy bien. Vamos entonces a conocer este testimonio que nos permite entender un poco más sobre esta enfermedad. Mi nombre es Luz María Vanegas, soy la hija de Conchita López de Mesa, paciente con Alzheimer desde los 90 años aproximadamente. En estos momentos ella tiene 96. Hasta los 90 años ella fue una persona muy lúcida, todo el tiempo se valió por sí misma, todo el tiempo, toda la vida. Pero por ahí a los 88 años más o menos que ella vivía en El Peñol, empezó a tener unos comportamientos que no fueron normales, no eran normales en ella. Por ejemplo, alguna vez, porque mi hermana la acompañó y se dio cuenta, nos dimos cuenta, entró a la panadería a comprar en esa época 5.000 pesos de panes, no sé, de alguna parva, y fue a pagar y pagó con 60.000 pesos, con 3 billetes de 20. Entonces mi hermana le llamó la atención que por qué entregaba toda esa plata, que solamente con un billete de 20 era suficiente, y ella se enojó y le discutió a mi hermana que no, que era que ella iba a pagar 5, que antes ahí le tenían que devolver a ella 1.000. Y ella era incoherente con el manejo del dinero. Ese momento fue como la primera señal de alarma que nosotros tuvimos. Algo pasa con mi mamá, ¿qué está pasando? Eso no es normal en ella. Además de eso, tenía otras manifestaciones. Por ejemplo, se le quemaban todas las ollas. Ponía a hacer un café, ya se le olvidaba. Y de pronto el humero en la casa, el olor a quemado, se quemaba. Llega un momento en que las cosas van como cogiendo ventaja. Van cogiendo ventaja, sobre todo porque la enfermedad también va avanzando y se vuelve uno impotente, pues sin saber qué hacer, y ella arranchada en que hay que hacer algo y uno sabiendo que lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces ella no aceptaba, no dejaba dormir, por ejemplo. No dormía en toda la noche, no dormía y no dejaba dormir porque toda la noche hablaba. Porque ella, ¿qué hacía? También al otro día, buena parte del día dormía todo el día, se levantaba por ahí cada 2 o 3 horas, despertaba. Cada vez que despertaba a pedir desayuno, que porque la íbamos a dejar morir de hambre, que mire que no había desayunado, se le llevaba un desayuno, se dormía otra media hora, a la media hora volvía a despertar diciendo lo mismo: yo no he desayunado, ¿por qué no me han dado desayuno? Volvía y se le llevaba algo, volvía y se quedaba dormida, y ella podía pasar todo el día desayunando. Mi mamá casi, yo podría decir que se volvió casi que un vegetal. Mi mamá es lo que uno haga por ella, es lo que uno haga por ella. Ya ella la colocamos en una silla y así como se coloca en la silla, así se queda todo el día, así ella se voltea, así se quedó. Hay que ir a enderezarla, hay que darle la comida. Si ella le da hambre, ya no pide, entonces uno tiene que estar pendiente pues de sus comidas.
Entonces la situación también se había vuelto muy difícil por todos esos comportamientos y todas esas manifestaciones que tiene el Alzheimer, que nosotros, así tuviéramos mucha orientación del grupo de apoyo, no estábamos en condiciones como de manejar eso normalmente. Eso acelera, eso exalta como los ánimos, entonces como que se dañan todas las relaciones a nivel de familia, porque el uno opina que hay que hacer esto, el otro dice que no, que hay que actuar de otra manera. Es muy difícil. Yo pienso que la decisión que tomamos de haberla llevado al hogar fue la mejor. Allá los tratan muy bien, están muy pendientes de ellos, el cuidado pues es 1A. Y estamos yendo continuamente, nosotros no los dejamos solos, eso casi que todos los días alguno de los hijos va. Y bueno, y hemos estado pues como muy contentos con la decisión que se tomó después de haberla pensado más de 2 años. A Luz María Vanegas y obviamente al Hogar Gerontológico Buenaventura por hacer también las cosas con la calidad que ella expresa, y esta familia que no se ha olvidado de ese paciente, sino que la siguen acompañando. La madre de Luz María, que ha vivido ya esta situación desde sus 88 años y que el proceso va avanzando, y vamos a ir entendiendo a lo largo del programa cuáles son las fases por las que pasa una enfermedad como el Alzheimer, qué tipo de estragos, qué tipo de dolencias va generando conforme avanza el tiempo, y por eso entramos en la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Andrés Villegas. Él es médico, neurocientífico, magíster y doctorado en neurociencias y el coordinador del Neurobanco de nuestro país. Así es, ¿cierto? Sí. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, y vamos a estar compartiendo obviamente eso que todavía tenemos por entender en cuanto a la definición misma de la enfermedad, las causas y los distintos tipos, digamos, de manifestación que puede tener en una persona. También nos acompaña el doctor Fernando Díaz. Él es médico general, trabaja en el Hogar Gerontológico Buenaventura, sobre el que veíamos la nota, y para Fernando, pues yo creo que ha sido ya muy obvio cuando nos ha acompañado en este programa que lo que siente por los viejos, por los adultos mayores, por estas personas es un infinito amor y un gran don de servicio. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy bien. Nos acompañan también 2 mujeres que van a compartirnos su experiencia de vida, una de ellas como gerontóloga. Ella es Sandra Viviana Vélez. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. También trabajas en el Hogar Buenaventura. Claro que sí. Qué rico que estás aquí. Muy gracias. Bien. Nos acompaña también Marta Cecilia Arroyave. Marta, tu visión es la visión del familiar, la hija de una paciente con Alzheimer. Es una visión muy importante, por eso te doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien. Vamos a empezar por definir la enfermedad. Doctor, cuando hablamos de Alzheimer, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Y qué tipos de Alzheimer existen? Si hay uno que se hereda y hay otro que, digamos, resulta por factores externos, también internos, en fin, ¿qué pasa allí? Bueno, cuando estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que es una enfermedad que está produciendo un deterioro progresivo en el cerebro, que se caracteriza por muerte de las neuronas. En el caso de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un deterioro cognitivo que se inicia generalmente por pérdida de memoria, especialmente por pérdida de memoria anterógrada, o sea, la memoria reciente, que con el progreso de la enfermedad va afectando otras áreas del cerebro, y entonces empiezan a afectar capacidades, por ejemplo, de planeación, a nivel del lenguaje y otro tipo de funciones. Cuando ya la enfermedad avanza más, pues empieza a producir síntomas psicóticos o empieza a producir síntomas motores o de diferente tipo. Como lo veíamos cuando usted dice motores, por ejemplo, el caso de la madre de Luz María Vanegas, ya ella ni siquiera logra moverse, la posición en la que la pone su hija, en esa posición se queda. La enfermedad va tocando distintos aspectos de las posibilidades cognitivas, de la relación con los otros. Qué rico también entender un poco cómo se va presentando esa pérdida de memoria reciente. ¿Qué tipo de manifestaciones pueden llegar a ser en algún momento una señal de alarma real frente a una presencia del Alzheimer, y no frente a lo que puede ser un estado de estrés muy fuerte, en donde una persona también pueda empezar a manifestar olvidos? Claro, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que está de moda ahora. Entonces uno encuentra, incluso en son de chiste, que las personas dicen: se me olvidó algo, ya te dio el Alzheimer y demás.
en realidad las personas se preocupan mucho de que le está iniciando la enfermedad, pero esta enfermedad es característica o es lo común es que se presente en personas de edad avanzada. Solamente algunas variantes se presentan en edades precoces. Cuando hablamos de edades precoces estamos hablando de antes de 65 años. Sí. La principal causa de quejas de memoria es la falta de atención. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es descartar las otras causas de pérdida de memoria que pueden ser causadas por una gran cantidad de factores. Entonces, la enfermedad se inicia como un deterioro cognitivo que lo llamamos un deterioro cognitivo leve, en la cual la persona se está quejando, tiene lo que llamamos quejas de memoria, que se le están olvidando algunas cosas, se le olvidaron las llaves, se le olvidó el dinero, pero generalmente no tienen impacto en la vida. O sea, en ese momento no tienen ninguna importancia. Cuando progresa la enfermedad, entonces sí producen un impacto en el desenvolvimiento de las actividades que hacen normalmente. En ese momento sí se vuelve muy importante estudiar qué está pasando. De todas formas, ese deterioro cognitivo leve, pues hay diferentes tipos de deterioro cognitivo leve, pero hay algunas formas de deterioro cognitivo leve que tienen mayor posibilidad de avanzar hacia enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, muchos de ellos pues tienen la posibilidad de que se queden en ese mismo punto o que tenga una causa orgánica que le expliquen y pueda ser, digamos, reparado el daño, ¿cierto? Ajá. Cuando se presenta de manera precoz, estamos hablando del Alzheimer, que es de tipo genético, es decir, que hay una alteración en la genética de ese ser. Sí, entonces digamos que los nombres completos de la enfermedad van a depender de cómo aparezca la enfermedad. Sí. Entonces estamos hablando de una forma precoz o de una forma tardía. Sí. Si la enfermedad se inicia antes de los 65 años, decimos que es precoz. Si se inicia después de los 65 años, decimos que es tardía. Podemos decir que es familiar o que es esporádica. Familiar cuando hay más de un caso en la familia y esporádica cuando es el único caso que hay en la familia. Entonces nosotros les ponemos el nombre a la enfermedad y decimos una demencia tipo Alzheimer familiar precoz, o una demencia tipo Alzheimer familiar tardío, o esporádico precoz o esporádico tardío. Las formas precoces con frecuencia tienen un componente genético más importante. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de genética compleja. Entonces, en esas formas en las cuales hay un solo gen que explica la enfermedad son muy poco comunes. Sí. La mayoría de las formas involucran varios genes e incluso varios factores ambientales para que se pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, no es tan fácil de decir que si le dio a un familiar también me va a dar a mí o así, porque generalmente involucran más factores. Esos factores que involucran, digamos que podemos irlos tocando a lo largo del programa, también porque estamos apuntando a que envejecer y que el envejecimiento como tal sea un asunto cada vez más gozoso, más gratificante y que podamos prepararnos para justamente nuestro cerebro esté en las condiciones óptimas y podamos también hacer una especie de prevención de cualquier tipo de deterioro cognitivo. Aquí quiero preguntarle a Fernando, evidentemente cuando hablamos de la definición de la enfermedad, queda por ahondar también qué pasa en la vida emocional, en la vida afectiva de estas personas. Tú que has estado más cerca de pronto de esa vivencia del viejo, del adulto mayor, cuando están allí, que de repente pueden entrar sanos, pero conforme van pasando los años, se empiezan a manifestar este tipo de deterioros cognitivos y hay un momento en donde se puede dar un diagnóstico que, como vemos, son diagnósticos muy aproximados. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en ese ser? ¿Qué pasa en la familia? ¿Cuál es la primera reacción ante el diagnóstico? Es una cascada de duelos, inicialmente desde el mismo paciente, aunque no es el que primero se da cuenta. Generalmente son los hijos o los familiares más cercanos los que inician este proceso. Y hablo de cascada de duelos es precisamente porque darse cuenta de las diferentes pérdidas cognitivas como las que hablaba el doctor son muy fuertes para la familia cuando van contrastando como las diferentes realidades. Hay algo que me parece bien interesante y es que el paciente inicia a vivir en otra realidad y nos genera muchísima angustia no tener a esa persona compartiendo en esta otra realidad.
Entonces esas contrastaciones de realidades hace que el manejo sea más difícil. A veces las mismas familias también se desesperan buscando, de alguna manera obligando a que el individuo vuelva a esta realidad que es la normal para nosotros. Y precisamente gran parte del trabajo de uno lo que consiste es ayudarle a esa familia a que se adapte a la realidad del viejo, a que se adapte a esa realidad del paciente con Alzheimer. A veces obligar al mismo paciente a que esté en esta realidad genera más angustia y esa angustia aumenta más los síntomas y puede empeorar las cosas. Muy bien. Fernando, como médico, también acaba de introducir un tema muy importante que quisiera ahondar después de este corte a comerciales con usted, doctor Andrés, y con nuestras invitadas también, a propósito de qué tanto la reacción del entorno cercano facilita el proceso o agudiza también ciertos síntomas o acelera los mismos procesos de deterioro. Y esta pregunta que nos deja el Alzheimer sobre las realidades, no solamente sobre esta realidad, es una pregunta que tiene que ver con cómo nos podemos conectar con los otros pese a sus aparentes imposibilidades o sus imposibilidades reales. Este es el tema de hoy, el Alzheimer por un recuerdo de una atención más humana. Les recuerdo nuestras opciones de contacto. Estas son: el chat es una de ellas, la encuesta primero se las comparto, es esa que nos permite saber qué piensas sobre el tema, y la pregunta que te hacemos hoy en Facebook, en nuestro fanpage de Teleantioquia, es: ¿cuál crees que es el principal prejuicio frente a la enfermedad del Alzheimer? Aquello que decimos sin conocer y que decimos fácilmente. A, que es una enfermedad de unos pocos adultos mayores. B, se considera que la única opción de atención y acompañamiento es el hogar geriátrico. C, que el paciente no requiere afecto ni apoyo desde la palabra porque igual lo olvidan. Estas son, digamos, tres opciones que te damos desde el prejuicio. ¿Cuál crees que es ese prejuicio que muchas veces está obstaculizando que tengamos una relación más amorosa, clara, eficiente incluso con los pacientes de Alzheimer? Y el chat está abierto también a través de nuestra página www.teleantioquia.com.co. Entras allí y das clic en vivo, y una vez das clic en vivo vas a estar conectado con nosotros, puedes decirnos lo que piensas, tus preguntas, tus comentarios, estaremos muy atentos a darte una respuesta. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos conectados con la vida y hoy en Red Vital, el Alzheimer, un recuerdo por una atención más humana. Y tenemos muchas preguntas en cuanto a la enfermedad misma y quizá aquello que se le pasa a muchas personas en estos momentos, y es si existen factores que nos pongan más en riesgo de desarrollar en algún momento esta enfermedad de tipo esporádico, el que se desarrolla en cualquier persona que se puede dar, y si existen también factores protectores, ¿cuáles serían esos? Bueno, entonces, para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, así como para diferentes demencias que se presentan, se han encontrado lo que son factores de riesgo y factores protectores. Algunos de ellos se pueden cambiar, otros no es posible cambiarlos. Por ejemplo, el principal factor de riesgo es la edad. Mientras mayor edad tengamos, mayor posibilidad tenemos de sufrir la enfermedad. Algunos dicen que solo basta que vivamos lo suficiente y todo la vamos a sufrir. Entonces, por eso es que se habla que es un problema tan grave a futuro, porque con el incremento de la expectativa de vida, pues se espera que el número de casos va a aumentar notoriamente. Otro factor que se ha asociado como de riesgo es el sexo femenino. A las mujeres les da un poco más que a los hombres, sin embargo, la diferencia realmente es poca, entonces pues no es tan importante. Pero hay otros factores que sí son cambiables, ¿cierto? Está, por ejemplo, la alimentación, está la actividad física, el mantenerse activo cognitivamente. Entonces son factores que obviamente se ha encontrado que las personas que tienen ciertos hábitos de vida tienen una menor frecuencia de la enfermedad. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué hábitos de vida? Cuando habla de la alimentación, doctor, solemos ver el cuerpo muy fragmentado, no nos imaginamos que nuestro cerebro se nutre de lo que comemos y a veces nos vemos solo por partecitas. ¿Qué importante es eso que está diciendo usted? Sí, entonces se habla, por ejemplo, en la alimentación se habla, por ejemplo, de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se caracteriza entonces por consumo de pescado, por consumo de cereales, frutas, por ejemplo las aceitunas también hacen parte de la dieta. También se habla del consumo de vino, una copa de vino tinto con las comidas, es otro de los factores que se han encontrado como factores protectores. Obviamente, pues los que son de riesgo son los que son todo lo contrario,
una dieta poco sana, que tenga pocas frutas, rica en grasas y demás, se considera también como un factor de riesgo. Y ya no una copa de vino, sino un alcoholismo, por ejemplo. Exactamente, o sea, el consumo de licor en abundancia es antes un factor de riesgo. Está la actividad física, entonces algunos autores discuten qué tanta actividad física, si debe ser una actividad física intensa o una actividad física moderada. En general coinciden que aproximadamente 3 días a la semana que se practique deporte, una actividad física sostenida, es un factor protector. Obviamente lo contrario, el sedentarismo es un factor de riesgo. Y así hay diferentes factores que se han asociado como factores protectores o factores de riesgo. Lo que preguntan con frecuencia es si realizar crucigramas, sudokus, todo este tipo de actividades. Se ha visto que las personas que tienen un nivel académico alto o las personas que tienen sobre todo actividades involucradas con el lenguaje, aparentemente es un factor protector. Entonces, pues, en general no es algo, o sea, que vaya a afectar o que puede ser benigno para una persona que esté haciendo crucigrama. Eso sí, que no se ponga a hacerlos ya cuando realmente está empezando la enfermedad. Estas son cosas que son protectoras, es para estarlas haciendo como una rutina de vida. De vida, desde el primer momento en que estamos aquí, desde la crianza, empezar a invitar al uso del lenguaje, a disfrutar también de las posibilidades que nos da nuestro cerebro. Fernando quería anotar algo. No, es hablar como el tema de salud mental, sí. ¿Cierto? Que a veces dejamos todo pues como en manos de la inmunistoquímica, de las células, de los medicamentos, pero no nos enseñan a asumir las frustraciones, no nos enseñan a asumir las realidades y no nos enseñan a tener unas escalas de valores adecuadas basadas pues como en respeto, en libertad, en algunos principios que son importantes, sobre todo pues como para prevenir a largo plazo tantas frustraciones que se van acumulando y que terminan siendo un factor importante predisponente para quien tiene esa marca genética pues, para el Alzheimer. Y que a nivel ambiental o a nivel de sus hábitos de vida se ha topado con estas cosas y se le suma eso que pasa en la salud mental. Tocas un tema muy importante, Fernando, qué bueno explicarle un poco más a la gente y aquí voy a entrar también con nuestras invitadas. Tiene que ver con esto, ¿cuántas veces hemos visto muy de ladito, muy de soslayo el tema de la salud mental y creemos que ciertas tristezas o procesos de duelo o de pérdida se van pasando con el tiempo? Y quiero saber si dentro de las pacientes o los pacientes que tienes dentro del hogar has notado como factor común alguna pérdida emocional de tipo, digamos, muy trascendental, algunos procesos como que afectivos que la persona de pronto no haya podido elaborar de otra manera. Sí, terminan siendo trabajos muy descriptivos porque también es difícil uno poder estandarizar o tenerlos dentro de una agrupación pues, poblacional y ya ponerlo como un estándar común, ¿cierto? Pero lo que hemos observado es que en la gran mayoría de los pacientes con Alzheimer hacen un retroceso en su realidad y en momento cronológico de su historia de vida hacia donde se dirigen y se quedan, generalmente es un momento de alguna manera con un sentimiento de protección, donde ellos en su momento de su vida pudieron haberse sentido más cómodos, más confortables o más cuidados, o con muchísimo más cuidado. Es muy frecuente que ellos retrocedan en el tiempo y se queden en épocas de su niñez y empiecen a actuar también asumiendo roles de su niñez o a recordar personas importantes en esa época de su niñez. ¿Crees que además de esa marca genética y esos factores medioambientales del estilo de vida, existe también una marca que tiene que ver con la marca que como cultura le hemos puesto al viejo, al adulto mayor, en su lugar de abandonado, de no útil? Todos esos estigmas y esos dolores que ellos viven también para ti pueden afectar el desarrollo de la enfermedad. Sí, sobre todo en el sentido, pues por obvias razones afecta directamente al viejo, ¿cierto? Pero el resto de la sociedad que está asumiendo esos significados de la realidad hace que cada vez vivamos más preocupándonos como de otros temas distintos a que nos ayuden a envejecer. Nos preocupamos más de un tema de belleza, un tema de poder, un tema de dinero, que en su momento puede que sean importantes, pero no nos preocupamos en cómo resolvemos nuestros conflictos o cuáles son nuestros sueños y cómo los voy a lograr y empezar a cultivar desde ahora para obtener una vejez adecuada.
Gracias, Fernando. Sandra, frente al tema y como gerontóloga, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje cuando se trata de atender y acompañar a un viejo que tiene Alzheimer, a una persona que acaba de empezar a manifestar un asunto que muchas veces se presenta de forma muy acelerada en algunos? A ver, es aprender a vivir de forma personal. Nuestros viejos cuando llegan a la institución, nosotros manejamos solamente población con Alzheimer y demencias. Y generalmente el viejo es el que te da a ti la pauta del manejo de la enfermedad. Ni siquiera tú con el conocimiento, ni siquiera con todas las herramientas, él es el que te enseña cómo lo vas a manejar. Entonces, personalmente yo cada día le pongo mucho cuidado a cada uno de mis actos porque son los que realmente me van dando la pauta de lo que viene más adelante. Con respecto a lo que decía Fer, hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención con nuestros viejos, es que en el momento que hacemos una evaluación de su pasado, de su historia de vida, hemos encontrado que han habido episodios tan grandes y tan marcados que de ahí se vino ciertas situaciones que ya la familia empezó a decir, es que mi mamá desde este momento empezó a pasar esto y esto, pero ni siquiera como antecedentes se habían dado cuenta. Se vienen a dar cuenta cuando llegan a la institución, que hacemos un estudio de qué pasó y desde cuándo, y nos empezamos a dar cuenta que ese episodio, que pudo haber sido muy poco significativo para el resto de la familia, para nuestro hijo fue tan importante, fue tan marcador que empezó a desarrollar ciertos comportamientos. No podemos decir que desde ese momento empezó pues a la presencia del Alzheimer, pero sí ciertos comportamientos que en todo mundo pasó desapercibido y que solamente con el pasar de los años fue que se dieron cuenta que era lo que estaba pasando. Sandra, dejas allí también una interrogante que le quiero plantear al doctor Andrés. Antes quiero escuchar a Marta como hija, frente a la realidad que te ha invitado a reconocer tu madre con, digamos, el desarrollo de su enfermedad de Alzheimer. Cuéntanos un poquito cómo fue el caso, en qué momento se le diagnostica a ella y cómo ves hoy la realidad de tu madre. A ella se le diagnosticó hace un año que el neurólogo la vio, pero ella había presentado un episodio en el 2006 de pérdida de memoria total en un día. De inmediato yo la llevé al médico porque me parecía extraño, o sea, ella había presentado episodios pero muy cortos y nosotros lo veíamos como normal ya en la edad de ella. 76 años tiene sí. Tu madre. En el 2006, cuando el primer episodio ya tan largo, yo la llevé de inmediato al médico, me la iban a devolver, yo no acepté, sino que ya le hicieron un TAC, le encontraron una masita, pero el médico decía que no era comprometedor. Ya empezó más seguido la pérdida de memoria. En el 2011, el 2 de febrero, murió un hermano de ella y ahí se desató ya como el problema más grande. Ya ahí vimos el cambio total de ella. Ella ya empezó a desvincularse totalmente de este mundo. Ella decía que ella se sentaba a hablar con el hermano que había muerto. Muchas veces permanecía sola y cuando yo llegaba me decía, ¿sabes quién estuvo acá? Gonzaga. Y estuvimos hablando, le dije, mami, pero él está muerto. Él se murió. Y me decía, no, pero él estuvo aquí y me dijo que me cuidara mucho. Ya empezó que todo había que hacérselo, darle la comida, vestirla, el baño. A veces nos tocaba dejarla sola porque no teníamos la forma de estar pendientes de ella. Y le dejábamos la droga para que se la tomara como siempre acostumbrábamos. Se la echaba al bolsillo, la botaba, la encontrábamos en todas partes, o sea que ella no estaba recibiendo la atención. Fernando mencionaba una palabra, duelo. Esa es la primera, digamos, fase y quizá la más prolongada en todos los que pueden estar cerca de una persona que tiene el Alzheimer. Esa sensación de dolor o de pérdida es fuerte. Cuéntame un poquito qué tipo de sensaciones de tristeza o de vacío se genera en el familiar más cercano, en este caso tú como hija, cuando vives esa realidad. Es duro, o sea, para nosotros ha sido muy duro y todavía se nos hace duro aceptar esta realidad, que sabemos que no tiene reversa ya, pero con mucha impotencia, porque hubiéramos querido brindarle a ella más acompañamiento, estar más pendiente de ella, pero realmente nosotros no estamos preparadas para brindarle el acompañamiento que ella necesita. Y hemos notado que hace 3 meses la llevamos al hogar,
y el cambio ha sido increíble. Ella en la casa no hablaba, tenía ya muchos tics nerviosos que nosotros decimos, golpecitos en la cabeza, en la cara, en los pies, y todo eso ha desaparecido. Prácticamente en una semana de estar en el hogar mi mamá cambió. Ella no hablaba en la casa, o si hablaba ya uno no le entendía nada, no le entendía, y ya conversa en el hogar. Muy bien, Marta, eso habla también de ese acompañamiento informado, especializado, y ustedes evidentemente también seguro están aprendiendo muchísimo gracias también al apoyo que están recibiendo de parte de personas que se dedican a este tema desde hace mucho tiempo. Después de comerciales quiero entrar con el doctor Andrés Villegas para que no se desconecten de esta información tan importante sobre el Alzheimer y también cómo nuestro cerebro reacciona a esos procesos emocionales y de qué manera una vivencia de dolor, de abandono, una sensación y a veces tan cotidiana en la vida del viejo, que es la sensación de soledad y de faltarle unos mínimos de bienestar humano, pueden también afectar su desarrollo y evidentemente generar un deterioro cognitivo que en algunos momentos se diagnostica también como Alzheimer. Vamos a hacer una pausa, les recuerdo las líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Vamos a entrar en zona interactiva después de esta pausa. Son muchas las preguntas que nos surgen frente al Alzheimer, no solamente frente a cómo funciona nuestro cerebro, sino cómo el alma humana va registrando sus vivencias y sus experiencias a lo largo de la vida. Por eso entramos en zona interactiva. Tenemos ya una llamada, se comunica con nosotros Mabel Correa desde Robledo. Mabel, buenas tardes. Buenas tardes, mi inquietud es para el doctor. Deseo preguntarle, mi esposo en ese momento está en un tratamiento porque se le olvidan las cosas en el trabajo, entonces después de unos diagnósticos le dijeron que era principios de Alzheimer. En este momento está tomando memantina de 20 miligramos. Yo quisiera preguntarle al doctor si esta enfermedad ya se sigue más avanzando más, si con esta droga se puede detener un poco o qué sigue después de esto. Muy bien, Mabel, muchas gracias por tu pregunta. Estábamos pendientes también de resolverla en el chat, así que, ¿qué le podemos decir a Mabel? Bueno, entonces lo primero es que a nadie se le puede decir, estando con vida, que tiene una enfermedad de Alzheimer, en definitiva. Solamente podemos llegar a un diagnóstico de posible o probable enfermedad de Alzheimer, estando la persona en vida. Para poder hacer el diagnóstico definitivo, necesitamos hacer un estudio del cerebro post-mortem, o sea, después de que la persona haya muerto. Pero en general el diagnóstico de probable o posible enfermedad de Alzheimer se hace por un diagnóstico de descarte. Entonces, para yo poder decir que alguien tiene un posible o probable enfermedad de Alzheimer, tengo primero que hacerle una evaluación neurológica, una evaluación neuropsicológica y enviar una batería de exámenes para descartar otras patologías que puedan estar explicando el cuadro que está teniendo esa persona. Una vez he descartado todo eso y veo que las evaluaciones y los resultados de la resonancia y demás son compatibles con la enfermedad de Alzheimer, puedo ponerme a decir que tiene una probable enfermedad de Alzheimer. 48 años tiene esta persona, sí. Y esta medicación, ella se pregunta mucho si debe ser de por vida. ¿Qué pasa a partir de este momento? Muy bien, 48 años es un caso excepcional, pues, o sea, muy pocos casos se presentan a esas edades. Es común que se presente a esa edad en las que son familiares, por ejemplo. Entonces, pues eso hace un caso que sea para estudiar bien. El otro aspecto es que la medicación que se usa, yo diría que antes que la medicación hay otras cosas mucho más importantes. Lo primero es el conocimiento de la enfermedad. La familia tiene que conocer muy bien esa enfermedad porque se va a enfrentar a un problema bastante grande. Por ejemplo, en el caso de ella, tengo entendido que mencionó que el esposo está trabajando y demás, entonces tiene que al conocer la enfermedad se tiene que empezar a preparar para lo que viene. O sea, probablemente va a tener dificultades a nivel laboral porque no va a poder rendir lo mismo. Se van a tener que preparar en la familia porque él va a tener dificultades para el manejo del dinero y entonces tienen que prepararse para una
probablemente una declaración de interdicto en esta persona, o sea, empezarse a preparar para los asuntos legales y para el manejo del dinero, para que él no pierda el dinero, para que no lo engañen, para que no tenga una serie de problemas, para que de pronto no pierda ese empleo y no le reciba la pensión que merece por invalidez. Entonces, lo primero es empezarse a preparar y a conocer la enfermedad. Cuando uno conoce la enfermedad, pues ya uno está preparado y no lo va a golpear tan fuerte. Además, prepararse para las dificultades que se puedan presentar a nivel familiar. Este tema se vincula con la pregunta con la que habíamos salido a comerciales, y es de qué modo esa salud mental a lo largo de la vida y obviamente el impacto emocional que tiene como tal la enfermedad por todos los desarreglos que genera en la cotidianidad y en lo práctico, lo que tenemos siempre bajo control o pretendemos tener bajo control, ¿qué pasa allí? ¿Cómo esa salud mental empieza también a afianzar el deterioro? Esta enfermedad tiene mucho que ver con la salud mental. Primero, se ha relacionado episodios de estrés o de traumas psicológicos con el inicio de la enfermedad. Se ha visto en muchos casos que antes de que se inicien los cuadros o la sintomatología, con frecuencia se presenta un evento de estrés, la muerte de un ser querido, la pérdida de un hijo, una separación, muchos factores que pueden golpear fuertemente a una persona. La explicación de esa pues no es muy clara, pero existe una explicación fisiológica a nivel de un principio que se llama el eje hipófisis hipotálamo adrenal. Todos sabemos que cuando tenemos eventos estresantes en la vida, podemos empezar a tener cambios físicos. Por ejemplo, empezar a aparecer brotes en la piel, ¿cierto? O diferentes cambios hormonales que se relacionan con esos eventos de estrés. Esos tienen mucho que ver con ese eje hipófisis hipotálamo adrenal que involucra la gobernación, digamos así, por parte del organismo de diferentes hormonas y de diferentes factores. Entonces se ha relacionado ese mecanismo en que puede potenciar la aparición de la enfermedad. Paso un poquito a la parte de la medicación que estaba preguntando ella. La medicación, realmente la memantina es una de las drogas que se usan para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Se usa más que todo en estados un poco más avanzados, no en estados iniciales, y tiene un papel muy importante porque es un papel protector. O sea, la memantina hace una actividad en el cerebro para impedir que se dañe más acelerado ese cerebro. Entonces, realmente se usa hasta estados ya muy avanzados de la enfermedad. Existen otras medicaciones que ayudan un poco también para los síntomas. Están lo que llamamos los inhibidores de colinesterasas, como es el donepezil o la ribastigmina. ¿Qué lo que hacen es? Que lo que hacen es intervenir en circuitos que llamamos colinérgicos, que están muy involucrados con la memoria. Entonces, realmente uno en estos pacientes debe evaluar diferentes factores. Estas drogas, tanto la memantina como los inhibidores de colinesterasas, actúan sobre tres esferas. Una es la cognitiva, otra es la parte comportamental y otra es la parte funcional. Entonces uno tiene que evaluar esas tres esferas en el paciente para determinar si la droga realmente está teniendo un efecto, para determinar si continúo con esa droga o qué debo hacer con esa medicación que se le está haciendo. Y esta introducción incluso le permite dejarle una semilla de inquietud también a nuestra televidente, que si el caso, digamos, está en un momento temprano, evaluar qué tan necesaria es esa medicación desde ya y evaluar también con un especialista de manera apropiada el tema de las dosis. Es un caso además particular. Los teléfonos y la información de nuestros especialistas están apareciendo siempre en pantalla. Espero, Mabel, que estés muy atenta y que puedas seguirte acompañando e informando. Fernando, como médico y de pronto lo que nos puedan compartir también Sandra y Marta, el tema de la medicación, muchas veces ponemos un montón de anhelos en las pastillas, la pastillita para esto, la pastillita para esto otro. La sensación incluso de bienestar que tiene Marta ahora con su madre, viendo y notando el cambio, digamos, acelerado, de mayor contención, de mayor control, de mayor relación con los otros que tiene tu madre a partir de la llegada al hogar, habla de que hay unos factores ambientales, hay unos factores también del entorno que inciden en esto. ¿Cuál es tu visión frente a la atención farmacológica y qué has podido notar en tu trabajo práctico con los viejos? Y es algo muy curioso, y es que nosotros
desmedicalizamos más que lo que medicalizamos. Desafortunadamente, dentro del manejo de las demencias, para soportar al viejo en casa, es más fácil soportarlo sedado pues, que en su estado de surrealidad. Y a veces esa sobremedicación hace que los pacientes tengan más efectos secundarios, tengan mayor riesgo de caídas, de trauma, fracturas de cadera, se pongan más alterados, más agresivos. Entonces realmente nuestra experiencia es que con criterio lo que vamos haciendo es un desmonte y más bien el principio fundamental de nosotros es adaptarnos a la realidad del paciente. Esa sola adaptación de la realidad del paciente hace que él solo disminuya su estrés, disminuya su ansiedad. Frente a esto, en comerciales mencionábamos algo que es importante retomar aquí para todos los televidentes. El doctor Andrés mencionaba cómo hay ciertas estrategias desde el comportamiento y la conducta de aquel que escucha esos delirios, esa información sobre cosas que ya no existen, seres que ya no están. ¿Cuál es la reacción más asertiva de parte del cuidador de una persona con Alzheimer para que esta realidad sea más llevadera para ambos? Porque la familia también está en duelo, a veces accede a una medicación porque es lo que les dicen que hay que hacer y no logran determinar cuál sería la mejor compañía o acompañamiento. Sí, pretender que el paciente viva y asuma nuestra realidad es muy complejo y eso por el contrario lo que hace es distorsionar más la realidad y generar más separación con el cuidador, ¿cierto? Llámese cuidador, la persona, el profesional de salud o la misma familia. Ahí es donde nosotros hablamos, pues, como que el doctor mencionó ahorita, como de las mentiras piadosas. Es, venga, vinculémonos con la realidad del otro y utilicemos la realidad del otro para aprender a reconocerlo, ¿cierto? Para aprender a identificar ese nuevo ser que hay ahí y desde la realidad de él nosotros poder llevarlo a ejecutar una labor que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces realmente inicialmente no es el pelear, el discutir con el paciente para, no, eso no existe, no, eso no es real, no, déjese llevar para entenderlo mejor. Para eso evidentemente hay que estar muy informados, muy preparados emocionalmente. Ustedes, digamos, tienen una práctica del día a día. ¿Querías anotar algo, Sandra, frente a esto? Sí, me parece muy importante y es que vos con el viejo no podés cazar peleas, ¿cierto? Nosotros tenemos la experiencia, nosotros mantenemos guardados unos fajitos de billetes de los que son de juguete, porque muchos han sido los papás los que proveen económicamente la casa. Entonces ellos todos los días están buscando plata en el bolsillo, en el pantalón, y si no la encuentran, empieza la angustia, y dónde está, y voy por la pensión, y llegan momentos de agresividad en que te agreden, ¿cierto? Entonces o esquivas o corres o miras qué vas a hacer. Entonces nosotros mantenemos fajitos de billetes, así todos los días se mojen, y el billete de 20, los de 10, y con eso el paciente se tranquiliza. Ya con eso se calmó. Vos le metes la plática al bolsillo y él ya voy a mandar a comprar o vamos a hacer o yo te doy para que merques, ¿cierto? Eso disminuye mucho la ansiedad en los pacientes, bastantísimos. Y ¿qué fue algo más que me...? No, eso está perfecto, incluso tiene que ver con algo que de pronto podemos fortalecer ya en estos minuticos que nos quedan, y la opinión de Marta es importante. Yo voy a pasar unos datos que nos ponen en conexión con más información y regresamos para seguir ahondando en esas estrategias que para muchos pueden generarles en casa la sensación de no, pero eso es como seguirle la cuerda y qué susto, que agrave más el problema, o qué tal que todavía tenga la posibilidad de revertir el proceso. ¿En qué momento esas estrategias ya son necesarias y facilitan la convivencia evidentemente con este tipo de personas, pero además ellos mismos empiezan a entregar también un mayor bienestar a su propio cuerpo y a la vida de esa familia porque se sienten más tranquilos? Vamos en conexión y ya regresamos para entrar en estas conclusiones. Mile, tengo tu pregunta pendiente, la voy a hacer después de esta nota. Para esta semana te recomendamos leer el libro Alzheimer, Luces de Esperanza, de la autora Signe Helen. Un texto que narra las diferentes etapas de las personas diagnosticadas con Alzheimer, a su vez que proporciona información oportuna para detectar cuándo se puede estar sufriendo de este tipo de demencia. Es un documento de fácil acceso que cuenta con ejercicios prácticos para el quehacer cotidiano. Lo puedes encontrar en la Biblioteca Pública Piloto.
También te sugerimos ponerte en red con el sitio web www.alzheimercolombia.org, un espacio que nació como iniciativa a la abundante desinformación existente acerca de las causas que producen las enfermedades mentales. Este sitio cuenta con testimonios vividos de familias que han sufrido de Alzheimer, dando muestra de lo vulnerable que se puede ser frente a esta enfermedad. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Y a partir de lo que nos ocurre como seres humanos, con el cuerpo, con la mente, con lo que significa ser distintos y vivir las realidades de formas distintas, no por eso menos incluyentes o no por eso menos equitativos, la pregunta acerca de la discapacidad también han visto ustedes que nos ha tocado todos estos días, porque estamos invitándolos a participar en un concurso que hemos llamado Somos Capaces. Y es si somos capaces de contar o narrar en una cuartilla, es decir, en una hoja, una carta, un email de una página, una experiencia de liderazgo en donde tú hayas sido un gestor de un proceso de inclusión a una persona o a un grupo de personas en situación de discapacidad, para que puedas recibir uno de los 3 cupos que estamos entregando gracias al apoyo del 6º Congreso Internacional de Discapacidad. concursos@teleantioquia.com.co es la dirección electrónica a la cual nos puedes enviar esta carta, y también está la posibilidad de traerla acá al Cubo Rojo, la portería del Cubo Rojo en la Plaza de la Libertad. Dicen que es para el concurso de Red Vital. Muy bien, nos queda muy poco tiempo y dejamos planteadas unas preguntas importantes que pudiéramos reconectar frente al proceso de esa atención, ese tipo de estrategias que se pueden emplear para atender al paciente. ¿En qué momento esas estrategias son válidas, doctor? Cuando hablamos de estas estrategias que dan tanta calidad de vida a ese paciente, que empieza a sentirse más confortado por esa realidad que parece no tan delirante, ¿qué pasa allí? ¿Esto es positivo o no? Claro, lo que decía el doctor Fernando es muy cierto. Esas estrategias son válidas desde el principio de la enfermedad. Yo ponerme a pelear con el paciente, y más si soy el cuidador, pues lo que va a hacer es complicar más la situación. Entonces, poder desarrollar estrategias, mentiras benignas, como queramos, que pueda ser más llevadera la enfermedad, pues son estrategias perfectamente válidas. O sea, si un paciente me está preguntando 10 veces al día que cuándo va a llegar una persona que no está siquiera viviendo en la ciudad y que está lejos de llegar, pues es más fácil decirle que en un ratico está para venir y no estarle repitiendo todo el tiempo que explicándole cuál es la realidad. Esto nos invita a una conclusión clara, y es que esta enfermedad no se atiende solo desde la razón y la necesidad de controlar al otro, sino que también se atiende desde el corazón, desde el sentimiento de compasión y respeto por esa persona que parece estar delirando, pero simplemente, como dijo el doctor Fernando, es otro ser, en otro estado. ¿Qué podríamos decir? Porque nos queda un minutico. No sé si Marta también, que no ha hablado en este último segmento, querías añadir algo. La importancia de brindarles amor. Ajá. Amor, respeto, que sientan que la familia está ahí con ellos, así ellos estén aislados un poco del mundo, ellos sienten la presencia de uno, y yo creo que es vital la compañía de nosotros. Muy bien. Es Sandra. importante. No, era otra nota de lo que el médico estaba diciendo, y era que ese es uno de los puntos claves para que la familia claudique. El hecho de estar siempre en choque con lo que el viejo está haciendo hace que la familia se rinde y se canse mucho más rápido. Muy bien. Mile tenía una pregunta. 29 años es una edad demasiado temprana para manifestar el Alzheimer. ¿Hay datos sobre esto? ¿Una persona que lo olvida constantemente todo puede ser más un estado distinto de fatiga crónica o algo así? Sí, 29 años es muy poco probable que se trate de una enfermedad de estas. Aquí hemos tenido reportes de lo más temprano, ha sido 35 años, pero 29 años, lo más probable es que se trate de otra patología que pueda explicar eso. Es muy poco probable que se trate de esto. Muy bien. Con respecto al resultado de nuestra encuesta, el 100% de las personas que participaron consideran que el principal prejuicio frente a la enfermedad del Alzheimer es que es una enfermedad de unos pocos adultos mayores. Entendemos que se presenta, hay mayor riesgo cuando se es un adulto mayor, y que puede ser esporádico y puede ser también, digamos, del carácter precoz y asociado a alteraciones
genéticas, cuidar nuestro estilo de vida desde el presente, amarnos y respetar el proceso de envejecimiento y obviamente al viejo. Es una de las conclusiones más importantes que nos deja este programa. Un aplauso para todos, una gratitud especial al hogar, obviamente Buenaventura, y al trabajo que hace el Neurobanco y el Grupo de Neurociencias. Un aplauso para ustedes. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Del grupo de apoyo no estábamos en condiciones como de manejar eso normalmente, eso acelera, eso exalta como los ánimos, entonces como que se dañan todas las relaciones a nivel de familia porque el uno opina que hay que hacer esto, el otro dice que no, que hay que actuar de otra manera, es muy difícil. Yo pienso que la decisión que tomamos de haberla llevado al hogar fue la mejor. Allá los tratan muy bien, están muy pendientes de ellos, el cuidado pues es 1A y estamos yendo continuamente, nosotros no los dejamos solos, eso casi que todos los días alguno de los hijos va y bueno, y hemos estado pues como muy contentos con la decisión que se tomó después de haberla pensado más de 2 años. A Luz María Vanegas y obviamente al Hogar Gerontológico Buenaventura por hacer también las cosas con la calidad que ella expresa y esta familia que no se ha olvidado de ese paciente, sino que la siguen acompañando. La madre de Luz María que ha vivido ya esta situación desde sus 88 años y que el proceso va avanzando y vamos a ir entendiendo a lo largo del programa cuáles son las fases por las que pasa una enfermedad como el Alzheimer, qué tipo de estragos, qué tipo de dolencias va generando conforme avanza el tiempo y por eso entramos en la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Andrés Villegas. Él es médico, neurocientífico, magíster y doctorado en neurociencias y el coordinador del Neurobanco de nuestra López de Mesa, un paciente con Alzheimer desde los 90 años aproximadamente. En estos momentos ella tiene 96. Hasta los 90 años ella fue una persona muy lúcida. Todo el tiempo se valió por sí misma, todo el tiempo, toda la vida. Pero por ahí a los 88 años más o menos que ella vivía en El Peñol, empezó a tener unos comportamientos que no fueron normales, no eran normales en ella. Por ejemplo, alguna vez, porque mi hermana la acompañó y se dio cuenta, nos dimos cuenta, entró a la panadería a comprar en esa época 5.000 pesos de panes, no sé, de alguna parva. Y fue a pagar y pagó con 60.000 pesos, con 3 billetes de 20. Entonces mi hermana le llamó la atención que por qué entregaba toda esa plata, que solamente con un billete de 20 era suficiente, y ella se enojó y le discutió a mi hermana que no, que era que ella iba a pagar 5, que antes ahí le tenían que devolver a ella 1.000. Y ella era incoherente con el manejo del dinero. Ese momento fue como la primera señal de alarma que nosotros tuvimos. Algo pasa con mi mamá, ¿qué está pasando? Eso no es normal en ella. Además de eso, tenía otras manifestaciones. Por ejemplo, se le quemaban todas las ollas. Ponía a hacer un café, ya se le olvidaba. Y de pronto el humero en la casa, el olor a quemado, se quemaba. Llega un momento en que de país, así es, ¿cierto? Sí. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias a usted y vamos a estar compartiendo obviamente eso que todavía tenemos por entender en cuanto a la definición misma de la enfermedad, las causas y los distintos tipos, digamos, de manifestación que puede tener en una persona. También nos acompaña el doctor Fernando Díaz. Él es médico general, trabaja en el Hogar Gerontológico Buenaventura, sobre el que veíamos la nota. Y para Fernando, pues yo creo que ha sido ya muy obvio cuando nos ha acompañado en este programa que lo que siente por los viejos, por los adultos mayores, por estas personas es un infinito amor y un gran don de servicio. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a ustedes.
Muy bien. Nos acompañan también dos mujeres que van a compartirnos su experiencia de vida. Una de ellas como gerontóloga, ella es Sandra Viviana Vélez. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. También trabajas en el Hogar Buenaventura. Claro que sí. Qué rico que estás aquí. Muy gracias. bien. Nos acompaña también Marta Cecilia Arroyave. Marta, tu visión es la visión del familiar, la hija de una paciente con Alzheimer. Es una visión muy importante, por eso te doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien. Vamos a empezar por definir la enfermedad. Doctor, cuando hablamos de Alzheimer, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Y qué tipos de Alzheimer existen? Si hay uno que se hereda y hay otro que, digamos, resulta por factores externos, también internos, en fin, ¿qué pasa allí? Bueno, cuando estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que es una enfermedad que está produciendo un deterioro progresivo en el cerebro que se caracteriza por muerte de las neuronas. En el caso de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un deterioro. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta su Red Vital, esta franja educativa que siempre tiene temas que le interesan a la familia, especialmente cuando se trata de mejorar la calidad de vida de todos, en distintas edades, en distintos momentos de la vida. Y hoy tenemos una pregunta en torno al Alzheimer y específicamente queremos que nuestro programa sea un recuerdo por una atención más humana al paciente, a la paciente de Alzheimer. ¿Qué pasa cuando se le diagnostica a una persona esta enfermedad? ¿Cómo reacciona la familia entre los miedos, la desinformación y obviamente las presiones que muchas veces se tienen frente al cuidado que va cambiando con pase, va avanzando obviamente la enfermedad? Y por esto digamos que hay mucho por aclarar, hay mucho por entender. Son las personas, los cuidadores, aquellos profesionales que están muy cerca de la realidad del viejo, que entienden también lo que va pasando en su mundo emocional y físico, aquellos que mejor nos van a poder indicar qué podemos hacer por hacer una red de apoyo real para ellos. Y también desde las neurociencias vamos a entender lo que todavía se está intentando descifrar frente a una enfermedad tan compleja, el Alzheimer. Quiero saber si vamos con la vida en red. Muy bien. Vamos entonces a conocer este testimonio que nos permite entender un poco más sobre esta enfermedad. Mi nombre es Luz María Vanegas, soy la hija de Conchita. Las cosas van como cogiendo ventaja sobre todo porque la enfermedad también va avanzando y se vuelve uno impotente, pues sin saber qué hacer, y ella arranchada en que hay que hacer algo y uno sabiendo que lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces ella no aceptaba, no dejaba dormir, por ejemplo. No dormía en toda la noche, no dormía y no dejaba dormir porque toda la noche hablaba, porque ella ¿qué hacía? También al otro día, buena parte del día dormía todo el día, se levantaba por ahí cada 2 o 3 horas, despertaba, cada vez que despertaba a pedir desayuno, que porque la íbamos a dejar morir de hambre, que mire que no había desayunado, se le llevaba un desayuno, se dormía otra media hora, a la media hora volvía a despertar diciendo lo mismo, yo no he desayunado, porque no me han dado desayuno, volvía y se le llevaba algo, volvía y se quedaba dormida y ella podía pasar todo el día desayunando. Mi mamá casi, yo podría decir que se volvió casi que un vegetal. Mi mamá es lo que uno haga por ella, ya ella la colocamos en una silla y así como se coloca en la silla, así se queda todo el día, así ella se voltea, así se quedó, hay que ir a enderezarla. Hay que darle la comida, si ella le da hambre, ella no pide, entonces uno tiene que estar pendiente pues de sus comidas. Entonces la situación también se había vuelto muy difícil por todos esos comportamientos y todas esas manifestaciones que tiene el Alzheimer, que nosotros así tuviéramos mucha orientación